Terminando esta discusión y todavía no la empezamos. Así es. Todavía no la empezamos porque eso es una de las cosas que lamentablemente ocurrió en el Congreso anterior. O sea, debió a procesarse una investigación sobre el sistema de contratación del Estado peruano y no se ha hecho hasta ahora. Bien, Nicolás. Estamos en la línea con la ministra de Ambiente, con Fabiola Muñoz. Sí, ¿qué Jesús. tal? Buenos días, ministra, ¿cómo está? Bienvenida, exitosa. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias, como siempre. Ministra, es inevitable empezar la entrevista del día de hoy con respecto a este tema. ¿A usted le parece conveniente, digamos, competente que 4 embajadores envíen una carta al presidente del Congreso para, digamos, invocarlo a que cambie su posición o cambie el Congreso de la República su postura? A ver, somos absolutamente respetuosos de la independencia de los del Congreso de la República y recibe opiniones de muchas personas. En este caso, los embajadores envían su opinión, pero yo comparto con ustedes que nosotros somos un país soberano y el Congreso de la República sabrá aquilatar la opinión como aquilatan muchas otras opiniones. Ya. Está bien, mi ministro, me está cabreando usted, no quiere usted pelearse, está bien, me parece comprensible. Nosotros somos respetuosos de las decisiones del Congreso, ¿no? O sea, de hecho, cuando consideramos que no existen, digamos, mérito a que sean adecuadas, hay canales que también utilizamos nosotros, que es parte de la soberanía, de los mecanismos soberanos del Perú, ¿no? En ese sentido, el Congreso es un poder del Estado que nosotros respetamos profundamente. Y a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, ¿cuál es su punto de vista? Es decir, ¿cuál es la percepción que tienen luego de este documento que ha sido enviado? Como le digo, mucha gente envía opiniones, a nosotros también muchas personas nos envían opiniones sobre el proceder que tenemos o de las cosas que aprobamos, pero no necesariamente en todos los casos las tomamos. O sea, son opiniones. Estoy viendo, ministra, que la carta ha sido enviada a Martín Vizcarra, ¿no? A José Luis Lecaro, presidente del Poder Judicial, a Vicente Ceballos, presidente del Consejo de Ministros, a la ministra de Economía, al ministro de Relaciones Exteriores, al ministro de Salud, al ministro de Transportes, al jefe de Ocitrán, al defensor del pueblo, al Contralor General de la República, al presidente del Banco Central de Reserva, al presidente del Consejo Fiscal, al alcalde de Lima y finalmente a la presidencia afín, que no sé qué tiene que ver porque no es autoridad de ningún tipo, representa a la agrupación de empresas que invierten en el país, pero en fin. Por eso le digo, nosotros recibimos opiniones, recibimos sugerencias, propuestas de muchos actores y se van evaluando. En este caso, el Congreso de la República, sobre lo que ha aprobado, tendrá que evaluar la opinión que le han alcanzado. De acuerdo. Ahora, esto para dejar el tema, para no dejar el tema ahí en el aire, hay una discusión aquí pendiente, ministra. Es cierto que la decisión de suspender el cobro de peajes le causa un perjuicio a las concesionarias, pero es cierto que esta discusión tiene que plantearse en el contexto no solo de la emergencia por el COVID por un lado, sino por el otro lado, en lo que lamentablemente, como señalaba hace unos minutos, no hemos hecho, que es una revisión exhaustiva de todo el sistema de contrataciones y concesiones en el país. Eso es decir, hemos visto los casos que se han judicializado individualmente, ¿no es cierto? Corrupción en Ruta de Lima, corrupción en la línea amarilla, corrupción en las concesiones en el norte, es decir, pero no estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de todo un sistema. Entonces, no se puede hablar del tema de las concesiones sin incluir el tema de la corrupción, pues, no tiene sentido. Ahora, no hemos avanzado, pues ¿no? en esa dirección. O sea, por eso yo creo que tenemos que ser todos respetuosos, es de los mecanismos que ponen. Y en este caso, para nosotros ahí sí como Estado, hay que tener esa discusión más profunda, porque si tomamos ciertas decisiones sin seguir los protocolos, los procedimientos adecuados, eso sí puede generar un impacto, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y la percepción que se tiene sobre el país. Entonces, ahí sí tenemos que ser poderosos. Eso es básicamente el tema. Somos un país soberano, por supuesto, y eso es lo que tenemos que hacer, respetar los procedimientos también.
Ahora, ¿qué tanto de lo que hace el Congreso de la República en este tipo de situaciones afecta directamente la imagen del país en el contexto de lo que significan las inversiones y más aún en una situación tan dramática como la que estamos enfrentando? ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, sin duda, hay decisiones que efectivamente afectan, por supuesto, la predictibilidad que como país nosotros damos. Y eso es lo que en realidad está en juego. O sea, las inversiones son importantes. Nosotros desde el Ministerio del Ambiente queremos inversiones sostenibles, queremos inversiones que respeten, por supuesto, la normativa peruana, pero si nosotros hemos puesto una normativa, otorgamos una concesión y a mitad de camino, por una decisión, independientemente de quién la haya tomado como país, esa decisión la cambiamos esos reglas de juego a mitad de camino, eso lo que genera es falta de predictibilidad. Entonces, los mejores inversionistas del mundo... Pero ministra, eso está pasando en todas partes del mundo por la emergencia. O sea, el gobierno del señor Donald Trump ha embargado cargamentos que iban destinados a otros países porque llevaban productos que consideraba el gobierno norteamericano que eran vitales para la salud de los norteamericanos. Y punto. Exacto, se acabaron los tratados, los convenios, las reglas, los contratos. Lo que primó es el interés de la sociedad norteamericana. Es una pandemia. Para la salud, pero no solamente eso, sino que pruebas dispositivos que permitan hacer eso. Nosotros lo acabamos de hacer, por ejemplo, con el oxígeno, ¿no? Pero hay procedimientos. Lo único que nosotros decimos es respetemos los procedimientos. Y un procedimiento, en este caso, es justamente aprobar el marco normativo que permite tomar ese tipo de decisiones. En el oxígeno, en el Perú, teníamos un problema, ¿no? El oxígeno en este momento para salvar vidas es vital. Pues teníamos que tomar la decisión de hacer que efectivamente todos reconozcamos que ese insumo es crítico. Y esa es la decisión que tomamos. Aprobamos el marco normativo y lo que hemos hecho ha sido hacer el cambio que se necesitaba para permitir justamente que podamos tener un sistema que haga que cualquier oxígeno, cualquier caso que tengamos en este sentido, debe ser realizado para la vida humana. Eso es lo que estamos diciendo. Pero en este caso... Claro, acá en Exitosa hemos sido muy reiterativos, y yo le digo por qué, ministra, porque estamos en contacto muy estrecho con la gente y estamos todo el tiempo como tomando el pulso de lo que está pasando en la sociedad peruana. Y el tema del oxígeno, que empezó en Iquitos y que lo revelamos en Exitosa y que encendimos la señal de alerta sobre lo que estaba pasando, luego hemos dicho que esto está ocurriendo en el resto del país y que hay que hacer algo urgente, y ahí han saltado temas también que tienen que cambiar, ¿no es cierto? O sea, hay dos empresas, sobre todo una de ellas, la más grande, el consorcio formado entre Praxair de los Estados Unidos y Linde de Alemania, controla pues de una manera increíble el mercado del oxígeno, y además hace que las reglas de juego para las adquisiciones se organicen en función de sus intereses, ¿no? Por ejemplo, eso de decir que solo el oxígeno al 99% es el que es admisible para uso medicinal, y eso no es cierto. La Organización Mundial de la Salud dice que de 93% para arriba es oxígeno medicinal. Sí, a ver, nuevamente, nosotros estamos tomando las medidas para resolver este problema del oxígeno que creemos que es datos. De hecho, ayer, por ejemplo, estuvimos con el presidente de la República en la Exposición de Madre de Dios. No olvidemos, además, que ayer fue el Día Mundial del... Y como fue la visita que hizo con el presidente, fuimos a visitar el Hospital de Madre de Dios, y una de las cosas que verificamos era el suministro, el abastecimiento que se tiene, no solamente del oxígeno, de mascarillas, de EPPs, de todas aquellas cosas que son lo que necesitamos en este momento para enfrentar esta pandemia. Entonces, es parte de lo que tenemos que ir haciendo. Hay cosas que hay que corregir, por supuesto que hay que corregir. Hay cosas que se pueden corregir inmediatamente, hay cosas que, como bien dicen, con respecto al otro tema que conversábamos al principio, necesitan procesos de revisión más profundos, por supuesto que sí. Pero lo que no podemos hacer en este momento es quedarnos sin hacer nada, ¿no? Claro. Esperar que temas que son estructurales, que son profundos, no los podemos tocar. Es increíble que estemos discutiendo que los hospitales no tengan sistemas estables y seguros de
para proveer de oxígeno según sus necesidades, ¿no? Es increíble que estemos en esa discusión, es una señal de lo mal que ha estado y que está nuestro sistema de salud, ¿no? Pero justamente cuando nosotros empezamos esta pandemia, nos dábamos cuenta, y de hecho el Perú es un país que no ha invertido suficientemente en su salud, en su sistema de salud. Nosotros empezamos un proceso de enfrentar la pandemia con un sistema de salud absolutamente precario. Además, enfrentábamos una pandemia con temas como la conectividad, que en nuestro país es tan compleja. Justamente parte de lo que hacíamos nosotros ayer en la visita que hemos hecho con el presidente ha sido ir a una comunidad nativa, ¿no? Y en esta comunidad nativa hemos discutido con la población, porque tienen, por supuesto, necesidades importantísimas que hay que satisfacer. Discutíamos con ellos también cómo poder hacerlo mejor, porque ya está, o sea, ya Caliwarma, por ejemplo, nosotros encontramos ayer que el programa Caliwarma ya estaba llevando alimentos a las comunidades. También estamos trabajando en el tema del bono. Ya personas en las comunidades estaban cobrando el bono, pero todavía hay cosas que necesitamos trabajar. El tema de la inclusión financiera. O sea, ¿por qué nos ha sido tan difícil que la gente pueda cobrar el bono? Porque en este país no existe inclusión financiera. Entonces, cuando se hizo la primera lista de 3 millones de personas, 500.000 personas tenían cuenta bancaria. 500.000. O sea, con eso tenemos un universo sumamente pequeño. Entonces, lograr en un país como el nuestro que esas cosas funcionen es difícil, pero lo estamos haciendo. O sea, nosotros no nos corremos el problema. Ahora, sin embargo, hay temas, o sea, yo entiendo y creo que hemos colaborado en que esto sea así, en encontrar soluciones prácticas y rápidas para que ni siquiera se tenga que importar oxígeno, que es algo de lo que se estuvo hablando, porque estamos absolutamente en capacidad de abastecer nuestras necesidades si hacemos lo que hay que hacer. Pero Pilar Macetti ha dicho ayer que quienes especulan con el oxígeno deben ser tratados como traidores a la patria. Porque es increíble que en los hospitales no haya oxígeno, pero haya gente que sí tiene oxígeno y que habría que averiguar cómo lo consiguieron y que lo vende a unos precios criminales, ¿no? Esta gente merece el peor de los castigos. Y eso, miren, eso es una cosa que revela también que hay cosas que tenemos que cambiar en la sociedad porque nuestros valores no están del lado correcto. O sea, alguien que efectivamente especula por un bien como el oxígeno, que en este momento es tan crítico porque hay vidas que dependen de eso, es una persona que no tiene escrúpulos. Y entonces, si hay alguien que no tiene escrúpulos, hay que sancionarlo absolutamente con todo el peso de la ley, porque su conducta está afectando vidas humanas. Entonces, todo esto, y por eso es que, en general, nosotros como gobierno, si ustedes lo han escuchado en varias oportunidades, estamos justamente promoviendo esta idea de tener una nueva convivencia en la cual podamos ser capaces de reflexionar sobre los valores que como sociedad estamos impulsando. O sea, eso es parte de la reflexión que tenemos que tener. Ahora, ministra, bueno, es interesante, Nicolás, el punto de vista de la ministra respecto a este tema del oxígeno y lo que ha pasado durante esta semana y que hemos evidenciado nosotros y hemos tratado de también darle solución a raíz de las denuncias que se han ido presentando aquí en Exitosa. Pero, ministra, ustedes están no solamente atacando una pandemia o tratando de luchar el país contra una pandemia con un sistema de salud colapsado, sino con un sistema empresarial que está en estos momentos de espalda a la población, porque no se trata solamente del oxígeno, que está concentrado, al menos el 80% en un par de empresas, sino también se trata, por ejemplo, del tema de las clínicas que están abusando descaradamente, ¿no?, en el cobro de sus servicios. Estamos hablando además del monopolio de las medicinas. Y esta semana le preguntábamos al presidente de la República, porque tuvimos nuevamente la oportunidad de preguntarle, ¿por qué le cuesta tanto al gobierno tomar decisiones inmediatas en situaciones tan dramáticas como esta y hacerse de estos productos que son o se convierten en productos de primera necesidad y que son necesarios para salvar vidas? Es decir, en Chile, por ejemplo, al presidente de Chile no le tembló la mano para hacer que las clínicas formen parte del sistema de salud, ¿no?, público, y se pongan a disposición de la gente. Ha pasado en otros países también. Y aquí, por ejemplo, se le pide o se le dice al empresario dueño de una clínica, reflexione, ayúdenos, trabajemos una tarifa social para que la gente pueda acceder a una cama en UCI, o sea, cóbrenos menos. O sea, la verdad que a veces no se entiende exactamente a qué vamos, ¿no?, cuando deberían ser las cosas mucho más concretas. A ver, pero si ustedes revisan las presentaciones que hemos hecho nosotros,
con el comando COVID, ahí dentro del comando COVID también participan las clínicas privadas. Y dentro del sistema de salud, cuando lo estamos gestionando en este momento, están también las clínicas privadas. O sea, muchas clínicas privadas están recibiendo pacientes COVID y están haciendo tratamiento de pacientes COVID. Sí, pero, lo vemos no solamente pero ministra, lo hemos visto en varias partes del país. ¿Usted sabe cuánto paga un paciente COVID en la actualidad por día en una clínica? Algo así de como 10.000 a 11.000 soles. Recién, si es que firman un contrato, van a pagar una tarifa social de 3.500 soles y no lo va a pagar el paciente, lo vamos a pagar todos. Y aquellas personas que ya se endeudaron, es decir, que tienen una deuda, no solamente de, que tienen una deuda por atender a su paciente COVID, para atrás, pues no van a poder hacer ellos uso de este beneficio que ahora sí tiene el Seguro Integral de Salud para las personas que recién van a poder hacer uso de las capacidades de las clínicas. No, pero a ver, esta es una decisión que nosotros tomamos desde el principio. Es más, el presidente de la República lo dijo en una de las pero ayer el ministro de Salud lo ha dicho aquí en Exitosa, que las personas que recién hay una conversación con las clínicas privadas para que el Seguro Integral de Salud pueda cubrir la atención, recién se va a firmar un contrato de aquí en adelante. Y las personas para atrás no van a poder acceder a este beneficio, es decir, se van a quedar endeudadas de por vida. Hay gente que no puede sacar o no ha podido sacar los cadáveres de sus familiares porque las clínicas les han dicho o pagas un pagaré, firmas este documento o no te damos el cadáver, así de simple. Bueno, ustedes han tenido una conversación ayer con el ministro de Salud porque como comprenderán estos temas que ustedes me están preguntando a mí son temas sectoriales que ayer ya el mismo ministro les ha contestado. Sí, claro. Entonces, si lo que están buscando es que yo lo contradiga, no lo voy a contradecir. No, pero lo que estamos tratando no se trata de eso, no se trata de eso, ministra, pero lo que es cierto, lo que es cierto es que, es decir, acá no hay tiempo, lo único que no tenemos es tiempo, ¿no es cierto? Y se está viendo por lo que está pasando, por ejemplo, en la Victoria, en particular en la avenida Grau. Alguien decía ayer que ese es el Wuhan peruano, ¿no es cierto? Por la cantidad de casos que se están multiplicando porque no se están respetando los protocolos de distanciamiento social ni los cuidados mínimos, ¿no? de lavado de manos, de uso de mascarilla, y las concentraciones de gente son impresionantes, ¿no? ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Porque además no es solo un problema de salud pública, es un problema social muy grave. Hay gente desesperada que no tiene chamba y que si no sale a vender en la calle no come. Y parte de eso es justamente lo que estamos tratando de hacer de una forma más ordenada. Porque, mire, nosotros, uno de los temas que hemos visto es que las aglomeraciones son una fuente de contagio seguro. O sea, eso es parte justamente del problema que tenemos. Entonces, en nuestros mercados, en la calle donde están los ambulantes, lo hemos visto en Mesa Redonda, lo hemos visto en Gamarra, cuando la gente se aglomera se contagia. Entonces, parte de lo que significa esta nueva convivencia, el retorno a esta nueva forma de organizarnos, implica reconocer un problema estructural que tenemos hace muchísimos años y que estamos tratando de resolver a la par de la pandemia, que es la informalidad. Y ahí todititos, ustedes, nosotros, los municipios, todititos, los empresarios, tenemos que cerrar filas sobre eso. O sea, los informales en este país tenemos que reconocer que existen. Tenemos que poner esa situación sobre la mesa y empezar a planificar nuestras ciudades, nuestro comercio, nuestra economía de una forma distinta. Ser informal en el país tiene que ser algo que nosotros convirtamos en que sea más caro y más difícil que sea formal. Y, por supuesto, que nos toca a nosotros como Estado hacer una revisión también de nuestro procedimiento, también de la forma como nosotros incentivamos que la gente se formalice, porque pueden haber temas en los cuales efectivamente no tenemos la suficiente simplicidad, ¿no? O nuestros sistemas son sistemas en los cuales tú sientes que la formalidad es una cosa que te ataca y no que te beneficia. Y ese es el cambio de cultura, eso también es una nueva convivencia. Que la gente entienda que ser formal le hubiera permitido en una coyuntura como esta, de un desastre tal en salud, recibir beneficios, recibir una atención, recibir un Estado que pueda llegar más rápido.
Si no logramos entender eso, no vamos a lograr ese cambio profundo que nuestro país necesita. Eso es lo que lograr entender y hacer que las personas de verdad. Tengo mucho el ejemplo que a mí me llamó mucho la atención muchos años de mi infancia en Miraflores, ¿ya? Caminar al Parque Kennedy y tenían ambulantes de manera desordenada, de manera como la mayoría de los ambulantes. Un alcalde de ese servicio decidió centrar el problema, decidió reconocer que esas personas existían y que esas personas necesitaban también trabajo. Los empadronó, los arrojó y después los ubicó. Y uno camina por Larco y encuentras la señora con su carretilla que vende los implementos para el celular en una esquina, normalizada, completamente ordenada, sin aglomeraciones, y es casera. Y la gente reconoce eso. Porque eso no lo podemos hacer planificando el territorio y planificando la labor de la gente, el trabajo de la gente en otros lugares. Nosotros podemos hacer eso si incluimos a las personas. Y la mirada que tenemos que tener es de dirección. Lo que no podemos permitir que todos vendan a menos de medio metro de distancia, todos pegados unos con otros peleándose por el cliente. Eso no se puede permitir. Pero de otra forma, ¿por qué no podríamos dar ese salto, ese paso a un sistema más inclusivo, más que reconozca que son personas claro, que también pero aportan a la el problema economía? que hay con eso, ministra, es el siguiente, que la cantidad de ambulantes que tenemos es imposible. Es decir, es igual que el transporte informal. Tenemos muchísima más gente dedicada a la venta ambulatoria, al transporte informal, del que podrías formalizar. Yo le aseguro que si llegamos al 20% de estas personas que podríamos formalizar, siguiendo el ejemplo de Alberto Andrade, serían bastantes. Pero la inmensa mayoría de esta gente no va a poder ser. Es decir, lo que se ha permitido además desde el gobierno de Fujimori cuando se generó un gran desempleo, es hasta promover el transporte informal y la venta ambulatoria como válvulas de escape económico, ¿no es cierto? Pero eso es insostenible, eso no es una economía sana, eso no es una vida decente para la gente, de vivir al día, ¿no? Correcto. De no tener una chamba estable, ¿no? Entonces reconvirtamos, o sea, no necesitamos solamente la formalización, necesitamos encontrar, pero mira, tú no puedes resolver un problema que no reconoces que existe. Ese es el primer paso. Si reconocemos que existe este problema, si reconocemos que son ya 1 millón de personas, 2 millones de personas, 5 millones de personas, entonces tenemos las soluciones. Algunos, efectivamente, concuerdo contigo, se podrán formalizar en la actividad que desarrollan. Ok, ¿qué hacemos con el resto? Reconvirtamos. ¿Por qué no podemos hacer acciones creativas? Hablemos de eso, ministra, permítanos robarle de su tiempo, ir a la pausa, que será muy breve, y regresamos inmediatamente con usted, por favor, para poder terminar adecuadamente con algunas preguntas que nos han quedado pendientes para esta entrevista. Gracias, muy amable. Vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú, la voz de los que no tienen voz. Volvemos. Aprovecha esta oportunidad única en la Nueva Lima. Adquiere un lote de 500 metros cuadrados en nuestras lotizaciones Las Laderas y Los Frutales. Al contado a tan solo $25,100 u 87,850 soles. Contáctanos al 999-086-892 o al 995-638-548 o ingresa a nuevalima.com. Nueva Lima, nueva vida. Somos la voz de los que no tienen voz, la voz de quienes reclaman un cambio, la voz que se opone a la injusticia para que prevalezcan tus derechos, la voz que impone la verdad frente a la mentira. Somos la voz que se escucha en todo el Perú. Exitosa, la radio del Perú, en Lima, 95.5 FM. 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 95.5 FM.
En el ciberespacio suena la señal oficial de Z Rock and Pop Online. Todo el rock and pop, todas las décadas, más de lo que esperas escuchar. Disfruta de la señal oficial de Z Rock and Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z Rock and Pop Online. Exitosa es donde ustedes están conectados en este momento. Escucha la voz de los que no tienen voz y sella su compromiso con lo que más lo necesitan. Desde el inicio de esta pandemia, nuestros reporteros han recorrido las zonas más alejadas y deprimidas de nuestra ciudad y de todo el país, contando las historias de cada uno de los peruanos que se han visto afectados por la emergencia sanitaria. Peruanos que luchan por salir adelante y a quienes seguiremos dando la mano, canalizando sus denuncias, escuchando sus pedidos y entregando, cuando nos sea posible, víveres a los casos más dramáticos que identificamos a lo largo de estos meses de emergencia. Gracias por su preferencia. Somos la radio del Perú. Exitosa 95.5. Nosotros sí estamos cuando ustedes nos necesitan. Y estamos ahora en los estudios de Exitosa, don Fabiola Muñoz, ministra de Ambiente. Ministra, estamos claros, por lo que veníamos hablando, que el tema este de los ambulantes, y al que habría que sumar el del transporte informal, lo que tiene de trasfondo es un problema social que se relaciona directamente con la falta de empleo. Entonces, por un lado hay que poner orden, ¿no es cierto?, y formalizar aquello que se pueda, pero hay que darle chamba a los otros, y eso probablemente incluya algo que hemos propuesto desde hace meses acá, que es un gran plan nacional de obra pública que podría darle trabajo a mucha gente. Pero mientras tanto, y en lo inmediato, tenemos un problema social muy grave. Hay muchísima gente que no tiene qué comer. ¿Cómo se va a resolver el tema este de los bonos? De que la gente no tenga que salir desesperada a la calle a vender algo porque si no, no come. Hemos estado discutiendo justamente el tema. Son casi el 75%, el 80% de las familias que han recibido los diferentes bonos. Si se acerca un poquito al teléfono, se lo vamos a agradecer, ministra. Sí, bueno, parece que tenemos un problema de comunicación con la ministra del Ambiente, Nicolás, y no se está escuchando claramente lo que ella quiere decir sobre este tema. Recordemos que esta semana, además, Nicolás, ha sido la semana del medio ambiente. Es una semana que en otro contexto debería haber sido reflexiva en realidad, y no se ha podido hablar de cómo está el planeta, hablar de cómo se encuentra el país. Entonces, esa seguramente es una de las cosas que yo sí quisiera preguntarle a la ministra, teniendo en cuenta de que en esta situación de emergencia estamos haciendo uso y abuso de los plásticos, teniendo en consideración de que, por ejemplo, sí, ya estamos conectados, Jesús, nuevamente. Un manejo mucho más claro del gobierno ya de hace algunos meses, con leyes que se han dado para justamente reducir el uso de los plásticos en el país. Nicolás, creo que ya estamos con la ministra nuevamente. Sí, ministra, disculpe, tuvimos un problema de conexión. Sí. A ver, lo que básicamente lo primero que hay que hacer es sincerar el problema. Una vez que sinceramos el problema, en ese momento podemos ver. No, bueno, difícil escuchar a la ministra, Nicolás, en estos momentos. Gisela seguramente va a tratar de mejorar la comunicación con la ministra del Ambiente, con la cual estamos haciendo un repaso, además de lo que ha pasado durante estos últimos días en el país con los casos de COVID. Es una semana bastante dramática. ¿Ya está? ¿Ya está ahora sí. Ministra? Ahora sí. Ministra. A ver, espero que esta vez no se corte. A ver, lo que yo les decía es que lo primero que tenemos que hacer es sincerar el problema, ¿no? Durante años le hemos rehuido a sincerar el problema de la informalidad. Lo que hemos hecho ha sido, vemos informales en la calle, los sacamos de la calle A, se van a la calle B, los perseguimos en la calle B, y después a la calle C. Pero nunca hemos enfrentado de verdad como país esta problemática.
Y yo concuerdo con ustedes en que hay que buscar otras alternativas. Los programas de inversión pública sí son una opción, pero también la generación de emprendimientos individuales, o sea, la pequeña y mediana empresa para nosotros es clave. Y en ese sentido, hoy día lo que tenemos que ver es quiénes se pueden formalizar en la actividad que están desarrollando y quiénes se tienen que reconvertir. Y en la reconversión hay muchas opciones que nosotros, por ejemplo, como Ministerio del Ambiente, estamos difundiendo. Una de las cosas que ustedes mencionaban era esta lucha contra el plástico de un solo uso. Efectivamente, bueno, hoy día una opción interesantísima sería trabajar y generar puestos de trabajo en el tema del reciclaje. ¿Por qué no podemos ir por esa línea, la línea de la economía circular, que permita, fíjense, una cosa que a mí me interesó muchísimo cuando empezamos a discutir el plástico de un solo uso era el tema de las botellas PET, ¿no? Yo le pregunté a la empresa que fabrica botellas si tenía la tecnología para fabricar botellas 100% con material reciclado. Y me dijeron sí. ¿Y por qué no fabricas más botellas con material reciclado? Porque no tengo oferta. ¿Por qué no tienes oferta? Porque la mayoría del PET que se comercializa en el Perú está en el mercado negro, es informal. Y yo no puedo comprar un plástico PET informal. Entonces le pregunté, ¿y qué cantidad de plástico podrías comprar? Todo el que me traigan. Entonces, no podríamos pensar, y de hecho lo estamos haciendo con los municipios, en formalizar a los recicladores, que estos acopien ese plástico PET, y si hay un mercado seguro que les va a pagar además formalmente, van a poder tener ellos mismos ser formales, acceder a beneficios como el CIS, tener oportunidades en un sistema formal y tener mejor precio, porque lo mejor de toda esta historia es que un reciclador formal puede recibir por su plástico PET mejor precio que lo que le pagan en el mercado negro. Y no solamente el plástico, el vidrio, el cartón, el papel, y las empresas quieren hacerlo, que es el otro lado que generalmente no conversamos, porque generalmente criticamos a las empresas, pero yo me reúno con un montón de empresas que tienen una filosofía distinta. Hace un par de días hacíamos un evento con un grupo de empresas que se llaman Sistema B. ¿Cuál es la filosofía de estas empresas? Ser sostenibles, pero no solamente ser sostenibles, respetar los derechos de sus trabajadores, potenciar las habilidades de sus trabajadores, tener un impacto social positivo. Este tipo de empresas son las que queremos en el país, pero nunca les damos bola, no las difundimos, entonces la gente no se entera que existen y no podemos hacer esa conexión. Uno de los roles más importantes que el Ministerio del Ambiente está tratando de cumplir, además ahora, justamente que ayer hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente, es esa conexión entre aquellos que pueden generar recursos que de repente para unos son basura, pero para otros son insumos. Y esos insumos pueden permitir generar todo un mercado completamente distinto al que hemos tenido hasta hoy. Ese es el tipo de cosas que queremos impulsar desde el gobierno y ya lo estamos haciendo. Claro, pero ahora, para regresar a la pregunta, digamos, usted decía, ministra, que hay que tener un diagnóstico adecuado y reconocer la realidad para poder cambiarla, ¿no es cierto? Y una buena parte de quienes se dedican al comercio ambulatorio son personas que no tienen ningún empleo. Y en algunos casos son personas profesionales, ¿ah? En las investigaciones que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística e Informática, lo que aparece es sorprendente, la cantidad de maestros, hasta abogados hay de ambulantes, ¿no? Y de las más diferentes profesiones que uno puede imaginar, porque no tienen empleo en aquello para lo que se prepararon, ¿no? Entonces, está claro que la solución es acá, va a ser una parte formalizar a los que se pueda en la actividad del comercio y al resto reconvertirlos en actividades que tienen que ser lo suficientemente atractivas y que debe incluir, por supuesto, en primer lugar, el desarrollo y la promoción de micro y pequeñas empresas. Ahora, eso es algo en lo que hay que trabajar, pero en lo inmediato el problema que tiene la gente es que no tiene para comer. Y ese es el resorte que los está empujando a la calle. Entonces, digamos, un paliativo son los bonos para contener esta ola de gente en la calle. ¿Cómo se va a arreglar este tema? Porque sigue siendo un problema el de la distribución de los bonos y el que la ayuda llegue, ¿no? Ya, a ver, para la zona rural, que es donde hemos tenido quizás un problema por la conectividad del país,
ya empezó el tema de transporte de valores con el que trabaja el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para poder llegar a las zonas más alejadas del país. Pero el problema que tenemos acá en Lima, ¿no? O sea, es que también aquí en Lima tenemos gente que no está dentro del sistema. Se ha permitido, se abrió por 10 días la posibilidad de que la gente se inscriba. Y lo que hemos encontrado es que efectivamente hay un montón de personas que figuraban de repente en el padrón original como miembros de un núcleo familiar. Pero ya ese núcleo se partió, o sea, el papá, la mamá tuvieron 4 hijos, ya cada uno ha formado un hogar. Pero en el sistema figuraba como solo un hogar. Entonces, eso se está corrigiendo gracias a la participación de la gente, porque tenemos que reconocer también que hubo tanta participación de la gente en los primeros días que colapsó el sistema, pero eso es bueno, porque nos han dado información sumamente valiosa. Ya se terminó el proceso y hoy día tenemos ya una información mucho más fidedigna. Y lo que están haciendo en este momento el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es validar esa información, pero ya se está avanzando. O sea, tenemos más de 5 millones de hogares que han recibido bono. Eso, si lo multiplicamos por un promedio de 4 personas por hogar, estamos hablando de más de 20 millones de personas. Y somos 30. Y una tercera parte del país no necesariamente requiere un bono. O sea, tenemos todavía una cantidad de personas que sí tienen un sueldo, que tienen la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, cada día acortamos más la brecha. Sabemos de la urgencia que la gente tiene por comer. Y ahí también hay otras estrategias que se están aperturando, por ejemplo, el tema de los comedores populares. Y lo que hemos discutido en Consejo de Ministros ha sido cómo hacer que los comedores populares puedan recibir más recursos, porque el comedor popular recibe 30% de subsidio, pero el resto es la gestión que tienen, ¿no? Propiamente. Lo que estamos diciendo ahora es, oye, incrementemos el subsidio en este momento de pandemia para que el comedor popular pueda brindar raciones a más bajo costo, con lo cual podríamos llegar a más gente, podríamos resolver el problema de la alimentación, que es el problema crítico en este momento. Estamos también trabajando en el tema de las tarifas, estamos trabajando en varios aspectos, pero lo que tenemos que lograr es, como les decía hace un rato, ¿no? Entender que hay problemas estructurales que tenemos de una vez que reconocer y empezar a resolver. Si no, la pandemia va a pasar y no habremos aprovechado esta oportunidad dolorosa para el país, dolorosa para la gente, para todas las familias que están perdiendo personas, que están perdiendo empleos, que están perdiendo medios de subsistencia, sus ahorros. Pero si no aprovechamos esta oportunidad, todo ese sacrificio habrá sido en vano. Y yo creo que somos una sociedad que ya está tratando de hacer esos cambios estructurales profundos. Ministra, para terminar ya esta entrevista, sí sería bueno saber exactamente qué es lo que se está haciendo por este grupo importante de personas que todavía están aquí en Lima a la espera de poder, por ejemplo, trasladarse a sus regiones. En este inicio de la segunda fase se va a permitir, por ejemplo, el transporte interprovincial, pero no sé si eso finalmente los va a terminar beneficiando a ellos. A ver, yo no iría para terminar, porque también teníamos que hablar del Día Mundial de Medio Ambiente. Así que antes de acabar me dejarán un cachito de tiempo para hablar de eso. Pero les voy a contestar ese tema de las personas varadas. A ver, nosotros lo que hemos dicho desde el principio es que tenemos que asegurar que las personas se trasladan de manera ordenada y segura. Son los dos componentes fundamentales de todo proceso de traslado. Porque la aglomeración es lo que ayuda al contagio de las personas. O sea, cuando la gente se aglomera, se contagia. Y lo que tenemos que evitar es que la gente se aglomere. Entonces, lo que nosotros hemos establecido es un procedimiento por el cual encontramos personas o tomamos conocimiento de personas que quieren retornar a sus regiones y entonces les brindamos la oportunidad de un albergue que permita que puedan tener condiciones con su familia de estar separados de otros, que no tengan que ir a un mercado, que no tengan que aglomerarse para esperar un traslado, sino que puedan tener espacios por familia para estar separados mientras organizamos el retorno a sus regiones. Y ahí inmediatamente recibimos a las personas, las empadronamos, y esa información se comparte con las regiones, con la Presidencia del Consejo de Ministros, y se inicia el procedimiento
que es que el gobierno regional toma conocimiento y envía la solicitud formal de traslado de las personas. ¿Y por qué es esto? Porque hay que asegurar una cuarentena para estas personas. La cuarentena se puede desarrollar en la ciudad de Lima o la cuarentena se puede desarrollar en la región donde van a ir. Entonces el gobierno regional tiene que decir, yo estoy en capacidad de poder tener esa cuarentena para la gente que se va a trasladar. A veces los gobiernos regionales no tienen esa capacidad. Y entonces lo que nos dicen es, yo no los puedo tener en cuarentena acá, por favor ténganlos en Lima en cuarentena. Y entonces ahí nos organizamos para brindarle a esas personas por 14 días alimentación y albergue. Claro. Esto es completamente diferente al tema del traslado interprovincial. Claro. Que efectivamente se está discutiendo cuáles son los protocolos, en qué momento se va a aperturar, porque también no todas las regiones tienen las mismas condiciones en este momento. ¿Y cuántas personas faltan, por ejemplo, trasladar a sus regiones? ¿Cuántas tienen ustedes mapeadas? A ver, Exitosa. cuando empezó esta situación, los gobiernos regionales abrieron un empadronamiento, ¿no?, general, completamente abierto, para que todas las personas a nivel nacional le dijeran si querían trasladarse o no trasladarse, ¿no?, de sus regiones. Entonces, al principio eran 20.000, después 40.000, la cifra total que entiendo yo ha sucedido, se ha logrado a nivel nacional por parte de los gobiernos regionales, son más o menos 200.000 personas, ¿no? Uh-huh. No todo el mundo tiene la misma urgencia ni las mismas condiciones. Los primeros y más urgentes, que son los que los gobiernos regionales han priorizado, son los que en realidad estaban, por ejemplo, en Lima o en una región por una razón médica. Habían ido a una consulta y los agarró el estado de emergencia. Claro, claro. Entonces no pudieron regresar. O aquel que había ido para un tema de un trámite administrativo y se había quedado parado, ¿no? Esos eran los casos más urgentes. Después han habido estudiantes que estaban, por ejemplo, en Lima, en el Instituto Tecnológico, vivían de la encomienda que le manda su familia y se cachueleaban para pagar su cuarto. Esos chicos ya no podían estudiar, no tenían la encomienda y ya no tenían cachuelo. También otro caso urgente. Pero hay otras personas que ya se establecieron, ¿no?, que tienen 10 años, 15 años en una región, pero que, por ejemplo, trabajan informalmente. Esas personas han ido poco a poco perdiendo también sus medios de subsistencia. Y hay otros que están asentados, que ya tienen su vida hecha en las regiones, pero que lo que ven es que les va a ser difícil mantenerse. Esos pueden aguantar un poquito más, pero igual han planteado su deseo de retornar a su región de origen. Entonces, los gobiernos regionales están haciendo un proceso de priorización. A la fecha, ya se han trasladado más de 32.000 personas, de manera ordenada y segura. O sea, con un protocolo que establece una prueba rápida antes de subirse al bus, una cuarentena, un bus desinfectado, la distancia adecuada para no aglomerar a las personas, y eso reduce enormemente el riesgo de contagio. Y eso es lo que tenemos que asegurar, que la gente no se contagie, porque cuando la gente se aglomera, cuando la gente protesta, cuando la gente se junta y cree que está haciendo una cosa para lograr llegar más rápido, lo único que hacen es demorarse más tiempo. ¿Por qué? Si hay un contagiado en ese grupo, va a ir contagiando poco a poco a todos los demás. Uh-huh. Y uno se contagia hoy día, pero puede contagiar a otro en 4 días. Entonces, para ese, recién empieza su proceso de 14 días en 4 días. Entonces, eso es lo que tenemos que parar. Bien. Ministra, entonces vamos dejando este tema y ya para finalizar ahora sí, porque estamos un poco con el tiempo corto, yo le decía a Nicolás que si hay algo que preguntarle sobre el Día del Medio Ambiente, más que nada en esta situación de emergencia, es que hay un uso desmedido de las bolsas de plástico. Yo no sé cómo están manejando ustedes esto, pero sería bueno también tener la reflexión suya de lo que se está haciendo como país en ese aspecto. Sí, a ver, nosotros aprobamos ya hace casi 2 años una normativa que debe llevarnos a que en 3 años, o sea, estamos a mitad de ese proceso, el Perú ya no tenga bolsas de plástico de un solo uso y tampoco tecnopor. En ese proceso nos encontramos en este momento. Y entonces, lo que nosotros estamos viendo es que el Perú ya venía, ¿no? Ya teníamos un trabajo avanzado, se habían dejado de usar cañitas, el tema de las bolsas de plástico se cobraban y se siguen cobrando en los supermercados. En los mercados se estaba promoviendo el uso de bolsas de tela o el uso de plástico, pero de varios usos. También se han empezado a cambiar los envases
a ya no tecnopor, sino envases biodegradables, ¿no? Hechos de la fibra de la caña de azúcar, o sea, varias cosas que han ido cambiando. Ahora, con la situación de la pandemia, estamos utilizando mucho los deliveries, ¿no? Que se han aperturado. Y lo que tenemos que hacer nosotros también como consumidores es priorizar y elegir y premiar a aquellos que están manteniendo esa línea de cambio. Yo la vez pasada veía que, por ejemplo, hay algunos deliveries que están entregando en bolsa de papel y no en bolsa de plástico. Pues ese es el tipo de cosas que los consumidores deberíamos de premiar. Hay algunos otros que están entregando en envases que son biodegradables y no de tecnopor. Ese es el tipo de cosas que los consumidores deberíamos de premiar. Entonces, ahí también tenemos una oportunidad. Y una cosa que hemos visto, creo que todos y todas a lo largo de los primeros meses de la pandemia, ha sido que, por ejemplo, la gente ahora está usando sus carritos, sus bolsas de tela, hasta paletas para ir a comprar. Ese era un cambio que nosotros estábamos proponiendo, pero que no habíamos podido llegar a la velocidad que necesitábamos. Y ahora esta situación nos está haciendo tener ese tipo de cambios, y esperamos que cuando regresemos a esta nueva normalidad no retornemos también a un uso desmedido del plástico, sino más bien sigamos manteniendo esas prácticas, porque mucha gente ahora ha entendido y está haciéndolo, y hay que continuar, ¿no? Hay que continuar esta idea de ir cambiando, y esta idea de una nueva convivencia. Hemos visto en este tiempo de pandemia el respiro que le hemos dado a la naturaleza. No queremos regresar a los mismos indicadores de contaminación del ambiente. Entonces tenemos que avanzar, por ejemplo, al uso de bicicletas, que 301 kilómetros de vías, de ciclovías, es lo que se está proponiendo para una ciudad como Lima. Y eso es una meta ambiciosa, pero estoy segura que trabajando juntos, la ATU, el Ministerio de Transportes, Lima Metropolitana y todos los distritos, lo vamos a conseguir. Bien, ministra, muchas gracias a la ministra del Ambiente, Nicolás. Terminamos de esta manera esta extensa entrevista en una semana pues complicada para todos en general, así que le agradecemos. Nicolás, tú estabas haciendo una mención interesante